Hola, bienvenido a Interapia, un podcast de interapeutas. Una mentira repetida 1000 veces, al final termina siendo una verdad. Bienvenidos a nuestro quinto podcast. Mi nombre es Daniela Moreira, soy psicóloga clínica y dirijo grupos de Shinen Qigong en línea. Me encuentro aquí con Camilo Torres, es psicólogo clínico, máster en terapia cognitivo-conductual y terapeuta dialéctico-conductual. La frase con que comenzamos hoy fue dicha por Joseph Goebbels, ministro encargado de la publicidad de la Alemania nacionalista de Hitler. Fue uno de los creadores de la propaganda política moderna. En medio de esta pandemia mundial, existen muchos personajes que han sorprendido por sus decisiones y acciones tan oportunas. Pero asimismo, han existido ciertos actores que han logrado empeorar la situación de una manera impresionante. ¿Por qué frente a un hecho en el que existe tan poca información verificada, hay personas que creen haber encontrado soluciones increíbles y se sienten con el deber de impartir esta información a diestra y siniestra, sin tener idea del daño que pueden estar causando? Estas personas que opinan sobre todo lo que escuchan sin tener idea, pero pensando que saben mucho más que los demás, son el claro ejemplo de un efecto social que se descubrió a finales de los años 90. Este fenómeno se produjo en la ciudad de Pittsburgh, un hecho que podríamos catalogar cuanto menos de sorprendente. Un hombre de 44 años atracó 2 bancos en pleno día, sin ningún tipo de máscara para cubrir su rostro y proteger su identidad. Obviamente, aquella aventura delictiva tuvo una vida muy corta, ya que el hombre fue detenido rápidamente. Cuando lo apresaron, MacArthur Wheeler, que así se llamaba, confesó que se había aplicado zumo de limón en la cara, ya que éste le haría invisible ante las cámaras. «Pero si me puse zumo de limón», fue su asombrada respuesta cuando lo arrestaron. Más tarde se conoció que la idea del zumo fue una sugerencia de 2 amigos, quienes bromeaban sobre el hecho de que atracarían un banco usando esta técnica para que no lo reconociera. Wheeler puso a prueba la idea aplicándose zumo en su cara y sacándose una fotografía, en la cual no apareció su rostro. Es probable que se debiera a un mal encuadre, pero aquella prueba fue definitiva para que Wheeler decidiera llevar adelante su plan genial. La historia llegó a oídos del profesor de Psicología Social de la Universidad de Cornell, David Dunning, quien no podía dar crédito a lo que había sucedido. Aquello le llevó a preguntarse, ¿es posible que mi propia incompetencia me impida ver esa incompetencia? Y es así, como se puso manos a la obra junto a su colega Justin Kroger. Lo que hallaron en la serie de experimentos que realizaron los dejaron aún mucho más sorprendidos. En una serie de 4 experimentos, estos psicólogos analizaron la competencia de las personas en el ámbito de gramática, razonamiento lógico y humor. A los participantes les pidieron que estimaran su grado de competencia en cada uno de estos campos, es decir, cuán buenos creían ellos que eran para estas materias. Entonces, los investigadores notaron que cuanto mayor era la incompetencia de la persona, menos consciente era de ella. Aunque es paradójico, las personas más competentes y capaces solían infravalorar sus competencias y conocimientos. Quiere decir que se puntuaban más bajo en su rendimiento. Así surgió el efecto Dunning-Kruger. Estos psicólogos concluyeron además que las personas incompetentes en cierta área del conocimiento son incapaces de detectar y reconocer su propia incompetencia. Además, no suelen reconocer la competencia del resto de las personas. La buena noticia es que este efecto se diluye a medida que la persona incrementa su nivel de competencia, ya que también se vuelve más consciente de sus limitaciones. Esto se puede ver fácilmente cuando observamos un artista, maestro, que hace con tal destreza su ejecución que a vista de las personas que nunca lo han intentado, parece fácil, desde cocinar hasta usar un instrumento musical. El problema es que las víctimas del efecto Dunning-Kruger no se limitan a dar una opinión, ni a sugerir, sino que intentan imponer sus ideas, como si fueran verdades absolutas, haciendo pasar a los demás por incompetentes o completos ignorantes, cuando en realidad no es así. Obviamente, lidiar con estas personas no es para nada fácil, porque suelen tener un pensamiento muy rígido,
¿Por qué cuanto menos sabemos, más creemos saber? El problema de esta percepción irreal se debe a que para hacer algo bien debemos tener al menos un mínimo de habilidad y competencia que nos permite estimar con cierto grado de exactitud cuál será nuestro desempeño en esta tarea. Por ejemplo, una persona puede pensar que canta estupendamente porque no tiene ni idea de música y no conoce todas las habilidades necesarias para controlar adecuadamente el tono y timbre de su voz. Eso lo hará que diga, yo canto como Los Ángeles, cuando en realidad tiene una voz espantosa. Este sesgo cognitivo, quiere decir la diferencia entre lo que pasa y lo que se piensa, también se aprecia en el ámbito de la psicología. Tal es el caso de las personas que afirman que mi mejor psicólogo soy yo mismo, simplemente porque desconocen por completo cómo les puede ayudar este profesional. Las redes sociales amplifican el alcance de este efecto, y tomando el caso de la psicología, se puede llegar a pensar que una frase motivacional podría ser las veces de una terapia psicológica, o que ver un video nos va a curar la depresión, cuando realmente el uso de técnicas lleva un nivel de complejidad y maestría que ha tomado años de estudio e investigación dominar. La cuarentena ha forzado a aumentar el uso de Internet y a ampliar sus usos, pero principalmente para muchos se ha convertido en la fuente de noticias oficial. Tomemos el ejemplo que sucedió hace pocos días en la ciudad de Guayaquil. Un ciudadano ve por su ventana que su vecino saca una caja de madera y la quema en la calle. Este asume que está quemando un cadáver que ha sido infectado con COVID-19. Filma todo lo sucedido y lo postea en todas sus redes sociales. Lo que sucede es que crea pánico en la comunidad de Guayaquil, que ya de por sí está bastante paranoica con la situación. Esta noticia se vuelve viral y llega a manos de informantes oficiales de El Universo, que se encargan de ir a la polémica casa. Y entonces ahí descubren, hablando con la cuñada de el difunto, que sí, efectivamente, hubo una muerte por contagio del virus, pero que Medicina Legal se llevó el cuerpo hace algunos días y que lo que sucedió es que no se quisieron llevar el ataúd y que por eso lo quemaron en la calle. Los errores no son negativos, y no debemos huir de ellos, sino que podemos convertirlos en herramientas de aprendizaje. Pero tampoco es necesario tropezar continuamente con la misma piedra una y otra vez, ya que llega un punto en que resulta frustrante. De hecho, debemos mantenernos atentos a este sesgo cognitivo, porque la incompetencia y la falta de autocrítica no solo hará que lleguemos a conclusiones equivocadas, sino que también nos impulsará a tomar malas decisiones que terminen dañándonos. Esto significa que en algunos casos la responsabilidad por los fracasos o errores que experimentamos a lo largo de la vida no recae en los demás ni es culpa de la mala suerte, sino que depende de nuestra deficiente autoevaluación. Para minimizar el efecto Dunning-Kruger y no convertirnos en una persona que opina sobre todo sin tener idea de nada, lo más importante es aplicar estas sencillas reglas. 1. Sé consciente al menos de la existencia de este sesgo cognitivo. 2. Deja siempre un espacio para la duda, para formas diferentes de pensar y hacer las cosas. 3. Opina siempre desde el respeto a los demás. Por muy seguro que estés de tu opinión, no intentes imponerla ni sobreponerte a los demás. Debemos recordar que nadie es experto en todas las materias del conocimiento. Todos tenemos carencias e ignoramos demasiadas cosas. Por lo tanto, lo mejor es enfrentar la vida desde la humildad y con la actitud del aprendiz. ¿Cómo lidiar con las personas que no reconocen su incompetencia o desconocimiento? Las personas que opinan de manera tajante sobre todo, sin tener idea, y que subestiman a los demás, suelen generar un gran malestar. Nuestra primera reacción suele ser irritarnos o enfadarnos. Es perfectamente comprensible. Pero realmente esto no servirá de nada. En su lugar, podríamos aprender a mantener la calma. Recuerda que solo puede afectarte aquello a lo que le das poder, lo que consideras significativo. Y sin duda, la opinión de una persona que no es experta en la materia y ni siquiera sabe de lo que habla no debería ser significativa. Si no deseas que la conversación vaya más allá, simplemente dile, he escuchado tu opinión y lo pensaré. Gracias. Y zanja el asunto. Si realmente te interesa que esa persona salga de su estado de desconocimiento o sea más consciente de sus limitaciones,
Evita frases como no sabes de lo que hablas o no tienes ni idea, porque de esta forma solo lograrás que esa persona se sienta atacada, asuma una actitud defensiva y se cierre en sus respuestas y creencias. En su lugar, plantea una nueva perspectiva. Puedes decir, sí, ya te he escuchado, pero ¿puedes imaginar que las cosas no fueran exactamente así? El objetivo es lograr que esa persona se abra a nuevas opiniones y formas de ser. Hay que recalcar la idea de que todos somos inexpertos o incluso profundos desconocedores en algunos campos. No es algo negativo, sino una increíble oportunidad para seguir aprendiendo y crecer como personas. Camilo, ¿cómo crees que afecta en nuestra situación actual acerca de la pandemia, acerca de la incertidumbre, este efecto del que hemos hablado? Sí, creo que este efecto es muy visible dentro de esta pandemia. Podemos ver dentro de diferentes áreas cómo muchas personas empiezan a asumir información o a creer que tienen una verdad absoluta en base a información falsa que recogen de las redes sociales. Y esto les lleva a que exijan cosas o que discutan del tema contra expertos que no son reales. Por ejemplo, podemos ver en Estados Unidos cómo existen estas protestas de que se acabe la cuarentena, de que la cuarentena no sirve para nada, que esto es una falta de privación de derechos humanos, que nadie les puede exigir nada, y justamente proviene de esta desinformación, de la gravedad del asunto. También en nuestro país existe un problema un poco social, que la desinformación no solamente llega por la falta de vías, por la falta de buenos noticieros, por la falta de buena información, sino que las personas no están acostumbradas a buscar noticias en Internet. Y además de eso, lamentablemente, la mayor cantidad de noticias, especialmente internacionales, incluyendo la naturaleza de este virus, están en inglés. Entonces no muchas personas tienen el acceso a esta información y tienen que limitarse a la información que es posteada en las redes sociales, traducida o interpretada de la manera en la cual se le da la gana al que lo postea. Como tú dices, la desinformación es un factor muy importante y lo hemos visto ya en el efecto Dunning-Kruger, que mientras más información, mientras más experiencia, las personas son más conscientes de su incapacidad frente a ciertas circunstancias. Pero también yo había escuchado hace poco una experta que hablaba sobre por qué se dan los conflictos entre dos personas que tienen pensamientos muy distintos. Y entonces ella se había dado cuenta de que hay algunos puntos en los que a pesar de que existe información, en los que a pesar de que existe educación, no existe un cambio de perspectiva. Por ejemplo, hay personas que están muy en contra de la vacunación, que tienen miedo a ponerle vacunas a sus hijos porque han escuchado que provocan autismo o que son peligrosas y que pueden causar hasta la muerte. Entonces, esta profesional comentaba que ella ya le había dado todos los datos posibles, todos los estudios a esta persona para confirmar que las vacunas, al contrario de hacer daño, protegen de muchas enfermedades y que son una herramienta necesaria para la sociedad. La persona no había cambiado de opinión para nada y en lugar de eso se había ofendido porque no respetaban su forma de pensar. Entonces es ahí donde se vuelve un tema mucho más peligroso y más controversial porque las personas llegan a pensar que su opinión es lo que ellos son. Ya no, sino es cuando estás en contra de su opinión, no estás en contra de un pensamiento, sino de lo que ellos son. Y es por eso que los conflictos se vuelven más difíciles y es por eso que hay personas que en esta cuarentena han tomado la decisión de hacer lo que ellos quieren y piensan que las normas que tal vez están tomando a base de estudios, a base de investigación, van en contra de su libertad. Pienso que sí, pienso que la libertad siempre va a ser más importante que la salud. Lo que la gente no suele tomar como un factor es justamente la naturaleza de esa libertad. Así como tienes tú la libertad de mañana coger tu carro y estrellarte contra tu trabajo y matar a tu jefe, no lo haces. Eres libre de hacerlo, pero no lo haces porque esto tiene consecuencias importantes para tu vida y para tu familia, para tus seres queridos, para tus sueños. Y es lo mismo, en este momento estás viviendo con libertad.
¿sí? A pesar de porque que exijan, que existan leyes que te impidan hacer una u otra cosa, casi no tienes un policía fuera de tu casa. Y además de eso, si es que lo tuvieras, está en tu decisión, en tu libertad, salir y romper las reglas. Entonces la libertad es un concepto muy, muy amplio, pero desde un punto de vista psicológico, tú siempre eres una persona con libertad que estás tomando decisiones. Por eso es lo más importante. Y por eso también es muy importante cómo utilizas esta libertad dentro de tu cuarentena. Esta libertad para informarte y esta libertad para cuidar a tus seres queridos y cuidarte a ti mismo de una manera efectiva. Es un concepto bastante ambiguo, la verdad, porque si pensamos que tenemos la libertad de hacer lo que querramos, entonces también tenemos la libertad de publicar noticias falsas, tenemos la libertad de inventarnos datos, tenemos la libertad de, de crear mucho caos y hacer mucho daño, si lo vemos desde ese punto de vista. Pienso que claro que sí tenemos esa libertad de hacer esto y es por eso que las personas lo hacen, porque tienen esta clase de libertad. Que esta libertad sea mal usada o que simplemente no tengan la conciencia del daño que estén haciendo, porque creo que muchas personas, el momento en que tomen la conciencia o si llegaran a tomar conciencia, que es justamente hablando de este efecto Dunning-Kruger, de la profundidad del daño que pueda llegar a ser, o la profundidad del daño que se pueden llegar a estar haciendo ellos mismos con esta desinformación, no llegarían a hacerlo. Pero eso no les limita su libertad de hacerlo, de que exista esa libertad de hacerlo. Entonces sí, cada persona es libre en realidad de hacer lo que hace y es importante que esas personas lo tengan. Porque hay muchas personas que en base de esa libertad, en base de esos errores, las personas y la sociedad crece y se fortalece. Creo que estamos en un momento complicado y creo que es difícil también hablar de información cuando no sabemos cuáles fuentes son verídicas, cuando nuestros gobernantes muchas veces son los primeros en mentir y en falsear cifras, pero como tú dices, todos tenemos la libertad de tomar decisiones y hoy por hoy yo decido seguir informando acerca de los temas de los que sé un poco más y he estudiado y de esta forma contribuir a esta crisis social tan grave que está sucediendo en este momento. Con esto damos por terminado este podcast. Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Interapeutas. Si quieren escuchar el resto de nuestro programa, lo encuentran en YouTube, en Spotify e iTunes. Un abrazo y cuídense mucho.